Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos al Seminario de las Artes Transmigrarts. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación-creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre 3 países europeos y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores visitantes de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación-creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Por su parte, este Seminario de las Artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, presencial y online. Su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas desarrollados en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Muy bien, pues hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro conferencista Oscar Daniel Pinzón Lizarazo, quien es artista, investigador, docente universitario y narrador gráfico, doctor en Artes y Ciencias del Arte por la Universidad de Toulouse II Jean Jaurès y doctorando en Estudios Artísticos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en Escrituras Creativas por la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Educación Artística por la Universidad Distrital. Su trabajo se sitúa en el cruce entre investigación-creación, narración gráfica, pedagogías críticas y migración, el cual ha dado lugar al desarrollo de la narratografía, una metodología que resulta de su investigación doctoral, la cual articula dibujo, edición comunitaria y genealogía como formas de pensamiento y escucha. Ha trabajado durante más de una década con comunidades en contextos de vulnerabilidad, explorando cómo las imágenes pueden decir aquello que a veces no encuentran las palabras. Fue becario Marie Skłodowska-Curie en el proyecto europeo Transmigrarts, experiencia que consolidó su investigación internacional sobre arte, movilidad y transformación social. Investigador de la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy bien, Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos, bueno, de tenerte en este Bueno, seminario. muchas gracias a ti, Agustín. Gracias por la invitación. Muy buen día para todas las personas presentes. Bueno, Agustín, creo que cuento con, me habías dicho 20 minutos, 40 minutos. ¿Me confirmas, porfa? Está sin audio. Sí, alrededor de 45 minutos, una hora está muy bien. Ok, vale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces tengo como, pues, no solo la fortuna, sino también como la responsabilidad de seguir, pues, presentando
este proyecto pues que deriva, esta metodología que deriva del proyecto de tesis doctoral y el encuentro pues con todos los investigadores del proyecto Transmigrar, ¿no? Finalmente pues esa metodología que resulta del proyecto se llama narratografía. Esta conferencia se titula como Narratografías del Tránsito, dibujar y editar y escuchar las experiencias. Me voy a permitir como presentarles cuál fue pues precisamente como el origen de la investigación y pues los rumbos o esos caminos que fue tomando pues a lo largo de ese tránsito pues académico personal. Entonces hay momentos en que un proyecto pues no nace como tal de una pregunta teórica, sino de una vivencia persistente y es una vivencia pues que a muchas personas nos ha marcado de un modo u otro y es la de habitar como esta relación con el borde, habitar la relación con la frontera. ¿Tú me puedes indicar, porfa, Agustín, si se está viendo la presentación? Y la presentación se ve, pero se ve un poco pequeña. ¿Pequeña? Ok, bueno. Igual, esa es como una información para que vayan leyendo, pero me interesa como hablar precisamente desde esa relación como de la frontera, del borde, porque realmente fue lo que introdujo como este camino, ¿no? En mi caso, sí, pues no comienza pues con lo académico, sino precisamente como en una sensación que venía siendo encarnada desde mi infancia, ¿no? Yo fui pues nieto de migrantes, sí, ninguno de mis abuelos pues nace en Bogotá, sino que precisamente es desde ese lugar, ¿no? Como desde el hecho de ser nieto de migrantes que se me fue también configurando pues mi perspectiva tanto laboral como académica. Por ejemplo, me empezó a interesar mucho esta noción de caminar la periferia, ¿cierto? Los territorios, los barrios y también como esa posición del docente pues que enseña desde, desde asuntos que tienen que ver con una exclusión social, ¿no? Y desde allí pues me surgieron como preguntas, ¿no? Como cómo narrar como esas cosas que no son oficiales, cómo narrar esas cosas que no se pueden decir, cómo dibujar lo que ha sido expulsado también del propio lenguaje, ¿no? En términos pues académicos. Y esa búsqueda pues dio lugar a un proceso pues de largo aliento de investigación, creación que vino pues en una metodología, en un proceso comunitario, en un libro y pues también en una, llamémoslo así, en una transformación personal. Sí, entonces este estudio o esta narratografía pues también nace en ese marco que nos tocó vivir, que fue la pandemia, ¿no? Y ese aislamiento pues también trajo consigo pues varias cosas que estaban ocurriendo pues en los contextos migratorios colombianos. Desde muy joven pues me empecé a interesar desde los inicios de mi labor como docente, me interesó como el tema de los desplazamientos internos que hay en el país. Pues yo estaba recibiendo estudiantes acá en la capital que venían de muchas regiones del país, que venían a buscar una mejor vida,
venían a buscar calidad en sus estudios, sí, pero el 2019 pues entonces estuvo marcado por esas preguntas que yo tenía. Ingreso pues al doctorado en estudios artísticos, pero también se nos viene la pandemia, ¿no? Y antes de la pandemia pues teníamos también un contexto en el que muchas personas estaban migrando de Venezuela hacia Colombia, ¿no? Ese proceso migratorio inicia como en 2016, empieza a ser muy fuerte en 2018 y en 2019, a final del 2019, inicios pues del 2020, pues hay también como un tema muy fuerte con este tema de la pandemia, ¿no? Entonces como que todo ese proceso de investigación del cual deviene esta noción de la narratografía, pues surge desde allí, ¿no? Entonces, por un lado teníamos, yo venía con estas preguntas, estaba también por la situación que nos tocó vivir en el contexto de esos tiempos, ¿no? Y pues toda la tesis fue como una consecuencia de todo ello, ¿no? Entonces mi rol también empezó a ser no solo el de un investigador o un artista, sino precisamente una persona que recurre a su propia experiencia y por ello entonces empiezo a abordar la genealogía, que fue un aporte que encontré pues en el grupo de investigación y en la línea específicamente de investigación del doctorado en estudios artísticos, que me permitió como ver mi propia migración, mis propios desplazamientos, me encuentro con diferentes estudiantes que venían de distintas regiones del país, ¿no? Hablar también de esas regiones de las cuales provenían mis abuelos y los desplazamientos también que tuvo internamente pues en la ciudad mis padres, en el marco pues de una frontera, de una ciudad fronteriza que pues también en el tránsito entre los 80, los 90 y los 2000 pues se fue extendiendo, ¿no? Hasta el punto en que hoy pues Bogotá es un territorio pues enorme. Y en ese sentido, pues gracias a esa recuperación genealógica, pues reconocí como mi propia vulnerabilidad también, ¿no? Entonces para mí es como muy importante presentarme desde ese lugar, empezar a generar pues registros, huellas, digamos otras formas también de ver lo fotográfico, de ver el registro, de ver la imagen, de ver el dibujo. Y cómo irlo emparentando también con este trabajo pues genealógico, ¿no? Entonces yo me reconozco en ese sentido en comunidades pues que fueron habitando las periferias de la ciudad y que se fueron desplazando conforme también fue creciendo la ciudad, ¿no? Como docente pues vi a generaciones de estudiantes que llegaban a Bogotá en busca de esas mejores condiciones. Me topé pues con muchas historias de ellos, me reencontré con las propias y pues creo que es una realidad pues que vivimos en todas las universidades públicas del país. Y el principio del cual partí en mi práctica pues fue la narración gráfica, ¿no? Entonces que no se convirtió como en solo un recurso visual, sino que fue un lenguaje que encontré cuando ya las palabras no funcionaban, ¿cierto? Ya las palabras no eran suficientes como para abordar un relato, por ejemplo, ¿no? Para abordar una vulnerabilidad que una persona tenía. Y tampoco me fueron suficientes para mí, pues, en esa revisión genealógica. Entonces, la imagen empezó, pues, a acompañar esas relaciones de dolor,
de miedo, de pérdida, de desarraigo. Y allí también se encontró, fue como una posibilidad de resistencia, de deseo, de potencia. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, me encontré con el fanzine, ¿cierto? Venía como desde la infancia como revisando estas relaciones con el cómic, con la animación, con la historieta, con la imagen en secuencia, pero ya cuando llego a la universidad pues me encuentro con pasquines, fanzines que eran como un medio que podía transitar, donde la gente realmente podía comunicar las cosas que quería decir, sí, sin ningún sesgo tampoco, y eso que estábamos pues en términos pues de una estructura académica como la universidad, pero me permitió como llegar a esas otras formas, ¿no? A esas otras formas de expresión, de comunicación, de lenguaje, y también algunos de estos formatos pues empezaban a tener imágenes, ¿no? Hay veces yo veía como ilustraciones, pero hubo como unos objetos que me empezaron a interesar como en esa relación también de una secuencia pues gráfica, ¿no? Cuando ya llego al doctorado y llego precisamente al programa Transmigrar, pues me encuentro con dos perspectivas, ¿no? Una que es la que aporta el doctorado en estudios artísticos, que es esta perspectiva de creación investigadora, que me ha servido mucho como esa perspectiva que maneja la profe Sonia, como un proceso creativo desde la indagación que genera conocimiento, que el conocimiento se produce desde la práctica artística, en donde hay un énfasis, pues, donde en este asunto de lo sensible, de las vulnerabilidades, pero también las prácticas generan esos intercambios afectivos, ¿no? Y también pues la práctica artística como un modo de resistencia específicamente frente a las hegemonías que tenemos tanto en la academia, tanto en la configuración social y pues biopolítica también que tienen los cuerpos, ¿no? Es una perspectiva bastante interesante. Entonces, la creación se ha ahí como un acto de reexistencia y precisamente desde ese lugar empecé a repensar pues la narración gráfica, esto que con lo que me venía encontrando años atrás y ese interés como particular que yo tenía en la narración gráfica, ¿no? Y la otra perspectiva que es el aporte pues de Monique, que tiene que ver con, que es pues, la directora del proyecto Transmigrar, la modalidad que combina prácticas artísticas con la investigación en contextos sociales y culturales, ¿no? Y este enfoque que tiene que ver con qué transforman las prácticas artísticas en los contextos, ¿no? Que si el arte puede ser reparador pues de los modos de existencia, de reparación emocional o si puede alcanzar pues cohesión social. Desde esas dos perspectivas pues yo pude relacionar esta mirada sobre la creación investigadora en cuanto a cómo se produce conocimiento desde lo sensible, la investigación-creación aplicada que aporta la transformación contextualizada y social, y ambas prácticas que buscan pues descolonizar y renovar pues de alguna manera pues los paradigmas que tenemos dentro de la academia, ¿no? Y el resultado pues surge la narratografía y precisamente ahí está como la clave, que es como una herramienta artístico-social para comunicar esas cosas que no se pueden decir con palabras, ¿cierto? Que la gente pues regularmente pues expresa de otras formas, ¿no? Entonces, tanto en el proyecto Transmigrar como en la tesis, pues nos enfrentamos a todo este tema de las cifras sobre la migración. Y pues yo encontré pues que era un número muy alto pues en el registro de víctimas que tiene el país, por ejemplo,
de personas migrantes que son víctimas. Entonces, dentro de esos registros, pues obviamente están las comunidades desplazadas dentro del propio país, pero también están las otras comunidades que vienen de otros países, ¿no? Me interesó también como abordar estos otros contextos de los cuales se habla muy poco, ¿no? Que son las relaciones de otros tipos de población, sobre los cuales pues realmente no se habla en contextos de migración, ¿no? Eso más adelante les voy a contar sobre ello. Me llevó pues a trabajar con una comunidad de mujeres en Valledupar y con comunidades migrantes que estaban en tránsito pues en Valledupar cuando se genera pues el proceso de los talleres para el proyecto Transmigrar. Entonces lo que encontré es que habían pues un panorama muy complejo dentro de la propia migración de vulnerabilidades que no solo pues eran emocionales y sociales, sino también culturales, ¿no? Y que están atravesados por esos ejes de xenofobia, discriminación, deshumanización, en donde las personas pues son percibidas o como una amenaza, ¿no? Que es lo que vemos cotidianamente pues en los barrios, por ejemplo, que están siendo habitados por personas migrantes, ¿no? Los cambios de población en los barrios que representan de pronto una amenaza, o para las grandes ciudades que estos migrantes empiezan a ver también como cargas, ¿no? Entonces, ello genera como barreras. Por ejemplo, un migrante que no puede hablar, por ejemplo, porque va a ser reconocida su voz, ¿no? Entonces, me fue encontrando como en ese camino, como con personas que tenían esas relaciones, ¿no? Entonces, para mí, tenía que ver, bueno, ¿cómo hago, cierto? Que esa problemática que está en la investigación, pues pueda realmente resolverse, ¿no? Entonces, en donde hay estados de exclusión, vulnerabilidad, estigmatización, frente a mi hipótesis, que era pues un estado ideal donde pudieran haber relaciones empáticas, inclusivas y transformadoras. Ese estado ideal, pues que es la hipótesis, no era el estado, digamos, real en ese momento, pues es lo que me lleva a configurar el proyecto, ¿sí? A pensar en un primer ejercicio para trabajar esas vulnerabilidades que habían sido identificadas en el proyecto, donde no solo había una pérdida de arraigo familia, un cambio de modelo sociocultural y unas situaciones de alta vulnerabilidad, sino que significaban pues cambio de tradiciones, cambio, por ejemplo, de elementos geográficos con los cuales estaban familiarizadas las personas, por ejemplo, el no tener al familiar, al amigo, el no tener contactos, el no tener como una estabilidad emocional, ¿no? Las valoraciones, por ejemplo, no sé, ustedes piensen en que ustedes dentro de una región determinada del país tienen un gusto musical, ¿cierto? Pero cuando viene otra persona con otro gusto musical que viene a vivir en su barrio y pone música de pronto a mucho volumen o canta todo el tiempo, pues hay como un choque también cultural, ¿no? Y eso pues genera también conflicto. Eh, y pues las situaciones de riesgo que regularmente ocurren en los pasos fronterizos, en donde está la trata de personas, las condiciones ilegales, la enfermedad, personas que mueren, personas que no pueden pasar, que no retornan después a, a la casa, los menores, por ejemplo, que son apatriados, ¿cierto? O la vitalidad de pues, las personas que quedan en situación de calle, ¿no? Entonces eso me llevó como a la convergencia de pensar visualmente por un lado, de tener el camino de los estudios artísticos, que era el aporte pues, del doctorado acá en Colombia,
la práctica de la narratografía, que es lo que empieza a configurarse allí, y lo social, que eran esas relaciones pues entre lo personal, entre las vivencias de las personas, los migrantes que llegaban pues al país, y eso pues me llevó como a esos caminos de cómo abordar esto metodológicamente, ¿no? Eh, entonces, el primer momento, pues fue una genealogía. Yo partí de mi propia genealogía. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles, por ejemplo, una forma en la que yo fui tejiendo como, como ese lugar, como para que lo puedan comprender, ¿vale? Voy a cambiar lo que estoy compartiendo un momento. A ver si puedo hacerlo desde acá. Creo que me toca. A ver. Me dicen porfa si ven el cambio. ¿Sí? Bueno, este fue uno de los relatos que yo generé pues en mi propia recuperación como genealógica, ¿no? Entonces, en una madrugada bogotana en el barrio Suba Bilbao, me encuentro en mi estudio en casa de mis padres, rodeado de fotografías y hojas dobladas con visos amarillos por el tiempo. Solo tengo un montón de notas que he ido recopilando durante unos 20 años. Registros, documentos, algunas imágenes entre mapas, fotos, lugares y bocetos que reflejan las historias de mis abuelos. Esas historias siempre han sido un misterio para mí, una mezcla de leyendas familiares y hechos históricos que nunca me atreví a descifrar completamente. Hoy, en medio del aislamiento, he comenzado a escribir. Esto pues surgió en el marco de la pandemia, y desde la pandemia pues empecé a escribir como esos recuerdos y hacer esa recuperación pues genealógica, ¿no? Desde este barrio escribo. Llegamos aquí en los 90 y este lugar me recuerda el tránsito que he vivido desde que nací. La idea de ir de un lugar a otro, de cambiar de casa, ha sido recurrente para mí. Nací en la casa que construyeron mis abuelos maternos en Kennedy. Viví allí un tiempo solo con mi abuela Elvira. Luego pasé otra temporada con mis padres en la casa que construyeron mis abuelos paternos en San Cristóbal Sur. Allí mis padres añadieron un piso extra, pero eventualmente regresamos a Kennedy y allí nos trasladamos a Cota. Finalmente volvimos a mudarnos a las casas de mis abuelos hasta llegar a este barrio en el que ahora escribo. Suba, el barrio Bilbao en Suba queda como en el límite actualmente pues de las ciudades periferia. Es una periferia ya de Río. Sí, es el último barrio del noroccidente de Bogotá. Suba en ese entonces era un municipio y el lugar donde ahora está nuestra casa. Era una finca junto al río Bogotá, loteada a inicios de la década de los 90. Para muchas familias eso significó un nuevo comienzo. Para nosotros fue alejarnos de las familias. Para mí, una forma de reconstruir mi infancia. El sentido de empezar a construir esta que sería la casa de mis padres, aquí vi cómo no solo se construía una casa, sino cómo poco a poco surgía un barrio, cómo llegaban más familias y cómo las dinámicas del lugar evolucionaban con el paso del tiempo. Este contexto ha sido una de las herramientas de creación más complejas, pues no solo interviene mi historia, sino la de muchos otros. Historias y relatos de quienes salen entre semana a trabajar desde temprano, desde antes que salga el sol, hasta regresar a altas horas de la noche, o de quienes pagan arriendo cerca del lugar donde están construyendo sus propias casas. Los relatos de quienes construyeron las casas con sus propias manos fue el caso de esta casa familiar. Los relatos de quienes para ir a trabajar y estudiar
necesitan anticipar horas de camino y proyectarlas de regreso. Los de recibir a los hijos de los vecinos que no tienen acceso a libros y materiales para ayudarles a hacer sus trabajos escolares. Las historias de salir a caminar por barrios aledaños durante horas para vender productos en tiendas o abrir un local para vender esas cosas que se saben hacer. Esas fueron mis prácticas e historias con las que crecí, las que compartí y vivencié con mis padres y abuelos. Era recurrente el instalarse en un nuevo espacio con todos los cambios que ello implica. Estos relatos entrelazados con los míos forman parte del tejido de este lugar, del barrio de mi vida. Las raíces de mi historia comienzan con mis 4 abuelos, María Elvira, Luis Martín, Vitalia y Juan Alejo. Sus vidas estuvieron enmarcadas por condiciones micropolíticas concretas que no solo determinaron sus desplazamientos, sino también sus prácticas cotidianas, ¿no? Entonces acá empiezo pues a generar como un relato, ya en particular pues de mis abuelos, a reconstruir esos relatos de la migración de mis abuelos, de los cuales pues quería como compartirles un pedacito como de esta forma en la cual se está generando precisamente el proceso de lo que fue la genealogía. Entonces, esa genealogía que recoge esos trazos de la experiencia, en la que también pues relaté cómo llegó la narración gráfica, cuál fue mi papel como artista investigador, por ejemplo, que tuve a cargo grupos de investigación, semilleros de investigación en narración gráfica, y en el segundo momento, a partir de lo que surgió o emergió dentro de la genealogía, entonces hubo como unas recurrencias conceptuales, ¿sí? Entonces, era recurrente las narrativas de la violencia, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, porque muchos de ellos pues huyeron de la violencia, ¿no? Las narrativas del militarismo, del guerrerismo, desde los nacionalismos, de la xenofobia, las narrativas creadas. Entonces esa noción, por ejemplo, de narrativa y de narración gráfica, pues no fue un hallazgo conceptual, sino una necesidad también práctica, ¿no? Como que entendí que narrar gráficamente, por ejemplo, era distinto a ilustrar, ¿sí? A ilustrar algo que ya se había contado, a ilustrar algo que estaba pasando, ¿no? Sino que tenía un sentido de reconstruir la experiencia, ¿no? Cómo la experiencia entonces se reconstruye desde el cuerpo, desde el gesto, desde los procesos de trabajo con comunidades, y ahí empieza entonces este tema de cómo surge la narratografía. La narratografía se da en 2 momentos. Cuando estábamos en pandemia, pues empiezo a trabajar con una comunidad de artistas migrantes, algunos desplazados internos, otros venían de Venezuela hacia Colombia, y se conforma el colectivo Trazos y Bordes, y con el colectivo Trazos y Bordes pues emerge un resultado que es un libro que se llama Pasos en el Borde, Relatos de Frontera, y es la primera parte donde se configura pues la narratografía. En la segunda parte pues pertenece al momento de las puestas en práctica de los talleres de transformación dentro del programa Transmigrar, en donde propongo pues un taller que se da en 2 momentos con 2 poblaciones diferentes. Una parte se da en Bogotá y otra en Valledupar, y a partir pues de lo que ocurre en esos 2 procesos, pues empezamos a recuperar pues lo que es ese proceso de narratografía, ¿no? Estas son las huellas, pues después del relato de mis abuelos vienen las huellas de mis padres,
hasta que llegan mis propias huellas, ¿no? Está pues esa configuración de las prácticas siendo niño con mi papá, de cómo llego pues a diferentes prácticas artísticas, a la cocina, a comprender pues la relación con el territorio, y desde ahí surgen como estas nociones, que es lo intermedial, las intersensibilidades, el trabajo con comunidades que ya se estaba haciendo desde mi adolescencia, y ese tema de recuperar las materialidades que son obsoletas, que es algo muy común que hacía mi padre. Y desde allí pues se empiezan pues a narrar también experiencias. Esto pues ya lo venía encontrando dentro de mi práctica como docente y como artista formador, en donde pues empecé a utilizar pues también esa narración gráfica, no solo para ilustrar, sino realmente pues para contar a través de las imágenes, ¿no? Parte de esa genealogía, entonces surgen varias categorías, unas que van a la narración gráfica, otras a la migración, otras a la vulnerabilidad, y ahí pues empieza como a surgir como este proceso de trabajo de la práctica, ¿no? Entonces, en el primer proceso, del cual resulta la narratografía, pues es la creación del libro Pasos en el borde, Relatos de Frontera, en el cual pues hemos participado estas 10 personas. Esta es una imagen que hace María Fernanda, por aquí está, que es un tejido pues de los dos países, ¿no? Es una costura por toda esa frontera que es amplia y súper porosa, que es bien interesante. Entonces, en la primera versión de la narratografía, pues solo tenía imagen, texto y contexto. Nosotros empezamos a generar prácticas durante 2 años y medio. De esas prácticas pues surgían imágenes. Entonces aquí por ejemplo está el cruce del puente Simón Bolívar, en algún momento en donde dispusieron, atravesaron varios containers para regular el paso de las personas a través de la frontera. Entonces está como esta perspectiva desde la investigación de, bueno, revisemos qué es la imagen, coloquémosle un texto y un contexto a esta imagen para poderla caracterizar, pero lo más importante es que empezaron a surgir vivencias de los participantes. O sea, no solo se narraba la imagen, no solo se le daba un contexto a la imagen o un texto a la imagen, ¿cierto? Sino que también empezaron a emerger esas historias o esas vivencias que le estaban ocurriendo a cada uno de los participantes. Entonces allí fue como que uno de los resultados, específicamente de este libro de Pasos en el Borde, Relatos de Frontera, ya cuando tengamos la charla, pues me voy a tomar como el atrevimiento más de mostrarles un poco más el libro. Y desde allí, pues entonces la imagen como que guardaba cosas que no decía el texto, ¿no? Entonces empezó como a verbalizarse esas cosas que no estaban tan claras, ¿no? O también habían algunas imágenes poéticas que empezaban a hablar, por ejemplo, de las situaciones que le estaban pasando a las personas o esas cosas que vivieron durante años, ¿no? Entonces acá hay algunos fragmentos precisamente de ese libro que se publicó finalmente en 2022, después de esos 2 años y medio de trabajo, y donde se empezó a revisar como en este sentido, imagen, texto, contexto y vivencia como parte de ese proceso metodológico, pues para
para el estudio de la narratografía. Después, la segunda parte, ya cuando emerge la vivencia a partir del libro Pasos en el Borde, pues se genera la propuesta del taller de transformación del programa Transmigrar, en donde pues con el acompañamiento también de Jessica, que acá ustedes la pueden ver ahí en la foto en pantalla, pudimos hacer como puentes en Valledupar, y allí se pudieron pues a generar estos procesos de taller, ¿no? Entonces hubo una especie de pretaller que era como un acercamiento a la comunidad, en donde yo llevé una herramienta de trabajo que también a la cual recurro mucho, que es la imprenta manual, y con ella empezamos pues a generar unas pequeñas acciones como frases, palabras que identificaban pues a esas colectivas. Entonces mediante ese pretaller pues surgió como una relación a lo que estas mujeres pues estaban esperando frente al desarrollo del taller, ¿no? Y posteriormente, entonces con toda la planeación que vino para el taller, entonces el laboratorio partió precisamente de la activación de genealogías, ¿sí? En la primera sesión, como ustedes ven de fondo acá, hay unas servilletas, sencillamente pues recurrimos como a materialidades que estuviesen a la mano mientras conversábamos, nos tomábamos un café, empezamos a rayar pues las servilletas, y parte de este proceso que yo había hecho con la genealogía de mis abuelos, pues se configuró como en el mapa de cómo fueron llegando mis abuelos a Bogotá, pero también reconfiguraba pues un mapa de migración propio. Y a partir de esa conversación y de ese primer gesto con el trazo del mapa, entonces hubo unas memorias que se empezaron a activar en los participantes del taller, ¿no? Entonces empezamos a generar un proceso de cartografías en servilletas, ¿cierto? En donde cada una de las participantes pues recordaba, por ejemplo, a sus abuelos, y empezaban a hacer estos registros pues de las migraciones desde sus abuelos, y empezaron a encontrarse también entonces con esas cosas de cómo se configuraban ellas mismas a partir de esas migraciones familiares, ¿no? Y propias. Entonces, estos fueron como los resultados, y allí se hizo evidente como esta articulación entre imagen, el texto, ¿cierto? Que tenían esas cartografías, el contexto del cual venían también, pero llegó a expresarse en la oralidad, en ese encuentro pues de memorias, pues empezaron a surgir las vivencias, ¿no? Y hubo un ejercicio muy bonito, entonces, donde se empezaron a conectar, como pueden ver ahí en las imágenes, las distintas cartografías, que empezaron a relacionar esos mapas, esos puntos comunes que ellos empezaron a identificar en sus propias cartografías, para generar como ese tejido. En otros espacios también partimos entonces no solo de la cartografía, sino empezamos también como con la construcción de juguetes de la infancia, de la casa de la infancia, a partir de ellos relatos, historias como las que están colgadas ahí en el cordel. Hicimos como una socialización final tanto de los resultados que sucedieron en Bogotá como en Valledupar, ¿sí? Donde se puso en diálogo pues lo que había ocurrido con la imprenta, con las cartografías, con las historias, con los dibujos. También llevamos a un invitado pues del caso Colectivo 82, que activó un proceso pues de una práctica artística muy bonita a partir de la ceniza, porque también dentro de la práctica que hicimos con las imprentas, por ejemplo, estas frases que ustedes ven acá en esta imagen,
se generaron pues con historias que se quemaron, ¿sí? Eran papeles que se habían quemado y de esa ceniza se generó la tinta con la cual se imprimieron esas frases que ustedes ven en este momento acá, ¿no? Y ese proceso pues de la ceniza vino de un proceso también de reconocimiento, pues precisamente a las víctimas y a esos momentos de pérdida, ¿cierto? Que por ejemplo nos deja el desarraigo frente a un territorio, frente a una familia, frente a algo que pues hemos perdido, ¿no? Entonces, por eso se tuvo a ese invitado también allí. Y pues hubo pues un proceso de testimonio, bueno, después del libro, después del proceso del laboratorio del Transmigrar, pues se recuperaron también testimonios de ese laboratorio, donde se vuelve a aplicar esta metodología de imagen, texto, contexto, vivencia, ¿cierto? A modo de análisis y donde empiezan a surgir, por ejemplo, figuras acá como los lomotaxistas, o sea, empiezan a aparecer personajes, por ejemplo, de la frontera, empiezan a aparecer también esas cosas sobre las cuales no se hablan, pero que tiempo después sí se pueden hablar efectivamente. Las conexiones pues en el tiempo que empiezan a generar las personas, ¿sí? O empezar a nombrar de otra manera, ¿cierto? A partir del relato, a partir de un registro un poco más poético, pues esas cosas que antes no se podían decir, ¿no? O transformar pues lo indecible a partir de la práctica artística, ¿no? Aquí hay entonces como un recuento de varios resultados que da como el análisis de esas entrevistas sobre, pues, qué les aporta, por ejemplo, a las personas que hicieron parte de esos procesos, cuáles narrativas fueron circulando después de la publicación del libro, después de los talleres, ¿no? Allí también, pues, en el avance de los talleres también pude recuperar otras entrevistas, pude recuperar, pues, distintos dibujos, trabajé también sobre la gestualidad, sobre el cuerpo, sobre la infancia, sobre los contextos, pues, de mis propios abuelos también en región, y también como este sentido de ir exagerando, pues, esos personajes también ocultos dentro de los pasos fronterizos, ¿no? Como el coyote, el que vende medicamentos vencidos. Eh, También otros resultados desde las colectividades, ¿no? Como empezar a activar procesos escriturales, ¿no? Con personas pues que vivieron migración, que ellos mismos pues generaran también sus propios dibujos, sus propios textos. Y en ese sentido, pues eso fue lo que hizo parte como de este proceso, pues de la tesis, ¿no? Entonces, pues me voy a permitir como dejar de compartir para poderles escuchar. Ya dejé de compartir, Agustín, creo que sí. Para Sí, poderles sí, ya escuchar. dejaste de compartir. Ah, vale, perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, entonces, muchas gracias, Daniel. Tenemos tanto personas conectadas como personas en sala. Entonces, Sí. quienes estén conectadas y conectados y quieran hacer una pregunta, pues simplemente me pueden escribir a través del chat y yo aquí les habilito micrófono y cámara. Y pues de aquí de la sala también pueden venir a acercarse a este micrófono y a esta cámara para que Daniel las pueda o los pueda ver. Entonces abrimos el espacio a las preguntas.
Bueno, mientras llegan las preguntas, les voy a presentar acá como el libro. Yo creo que lo están viendo ahí, ¿cierto? En un formato pues ya digital, donde me voy a permitir de pronto colocarles el prólogo, pero pues en la voz de los participantes, ¿no? Ya no en mi voz. Prólogo. Nací sobre una línea que divide un país del otro. De niña intenté ¿Sí buscarla, escuchan? pues pensaba que brotaba de la tierra y su visibilidad era clara, pero no para las aves o los peces. Espérame un segundo. A ver, miramos acá, compartir audio de sistema. Ok, creo que es esto. Pestaña, vamos a volver acá. Ok. Prólogo. Ahí Nací quedó. sobre una línea que divide un país del otro. De niña intenté buscarla, pues pensaba que brotaba de la tierra y su visibilidad era clara, pero no para las aves o los peces, y no para carajitos y carajitas como yo. La división entre el aquí y el allá ponía sobre el patio de juegos del liceo discusiones contra seres ausentes que ahora estudiaban del otro lado, e imponía que no se pudiese ser de aquí y de allá, sino de aquí o de allá. A diario pasaban por el puente Simón Bolívar personas cargadas con macundales y costales. Se decía que huían de la pobreza y de la violencia. Entonces tampoco vi a esos dos perseguidores de gentes, solo vi a las y los caminantes. Mi abuelo narraba que en décadas pasadas era mucho mayor la multitud y previó que aquellas invisibilidades en la historia y en el mundo son tantas que a lo más un día estaban junto a nosotros, hasta llevar nuestros pasos en el borde, y como quien salta cuerda, ahora estar del lado de allá. Fue cuestión de tiempo para ver la línea fronteriza, para sentir la pobreza y escuchar la violencia, para entender la diferencia que divide a los pueblos, que los enfrenta y les obliga a caminar. Era cuestión de tiempo para entender que allá o acá sentimos igual, para saber que todos somos extranjeros y que nadie es ilegal. Amarillo de riquezas, azul del mar y rojo de la sangre derramada. Negro del petróleo que hila su espacio, pero que no pudo hilar el divorcio de su territorio y de su población. Verde de la biodiversidad, colorido no solo en la tela, en los paisajes, también en las pieles. Marrón del barro que llevan los caminantes, que oculta lo colorido de las pieles. Marrón y rojo, marrón, rojo y ausencia. Marrón, rojo, ausencia y olvido. Así, con colores que se tornan ausentes y palabras descoloridas, vivo el flujo que hila el divorcio entre Venezuela y Colombia. Puntos y líneas paradójicamente me ubican a un lado de la frontera. Dibujo por medio de páginas para no olvidar estos pasos en el borde y contar la experiencia de migrar. Si decido continuar este recorrido conmigo, posiblemente escuchará la voz del viento que trasciende el espacio sin determinar la división que las personas le han otorgado a la tierra. En este libro nos separan las viñetas. Allá afuera nos separa nuestro pensamiento. Chama García, junio de 2021. Ok, pues ese fue el prólogo, digámoslo así, del libro, ¿sí? Y ese material que vieron, pues es el resultado de esos 2 años y medio de trabajo en el libro, que fue como el primer resultado de ese proceso de investigación, ¿sí? Bueno, no sé si tengan Daniel, aquí preguntas. hay una pregunta. Antes de que te hagan la pregunta, simplemente una aclaración. ¿Esas imágenes las dibujaste tú o los No, participantes del taller? las que ustedes ven en ese libro son de los participantes. Ok, No se te escucha.
Ya. ¿Cómo fue este proceso de recolección de archivo? ¿Qué metodologías o qué estrategias hiciste para recolectar todo este archivo de historias y con relación a tu familia? Ok, entonces, para el primer proceso que fue, para mí, de mi familia. Sí, y bueno, también de, Wow. sí, del proceso. Pensé que el libro, no, de mi familia. Pues la genealogía, ¿no? O Sí, sea, yo venía pues en dos vías, ¿no? Una cosa es como la genealogía que tradicionalmente te hablan. Yo empecé a generar digamos, la genealogía de mi familia desde que yo estaba muy joven, ¿no? Como esa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escuchaban el relato, de pronto yo como que vivía en casas de mis abuelos, ¿sí? Sobre todo de mi abuela por parte de mamá. Y viví mucho tiempo con ella, entonces ella me llevaba para todo lado. Yo tenía como 4 o 5 años, ¿sí? Y claro, ella me llevaba donde la sobrina, me llevaba donde la prima, y ellas se empezaban, cuando estaban cocinando, se ponían a pelar papas, empezaban a cocinar o algo, empezaban a contar sus historias, ¿no? Entonces ahí como que vino algo que se instaló en mí bastante, y fue como un interés como de conocer más, ¿cierto? Ya cuando muere mi abuela yo tengo más o menos 11 años, ¿sí? Entonces, y fue la última de mis abuelos, ¿cierto? Los otros abuelos no los conocí, pero me quedó como esa cosa desde pequeño de las historias de mi familia, pero que no eran de Bogotá. Entonces, cuando yo tenía como 14 años, 15 años, pues empecé como a visitar ya no a mis abuelos, sino a los más viejos de la familia para empezar a recoger las historias de ellos. Eso en primer lugar. Lo otro, pues me fue a los documentos. Entonces empecé como este tema de los documentos familiares y eso. Eso, pues es una genealogía pensada como desde ese tema familiar, pero la genealogía de la cual se habla, pues ya en la tesis, pues tiene que ver con la memoria, ¿cierto? Pero entonces yo ya empiezo a recoger la memoria a partir de las memorias narrativas que tenían las personas mayores de mi familia, de los documentos que había recuperado de mis abuelos, de objetos heredados, ¿cierto? Y empiezo pues a reconstruir como esa historia familiar que incluso pues yo no conocía. Incluso yo podría decir en este momento muchas de las cosas que me llevó esa investigación, que fueron muchos años, pero que empecé a narrar fue con la tesis del doctorado. Pues hay muchas cosas que incluso desconocían mis papás, ¿no? Por ejemplo, que algunos de ellos habían tenido hermanos que habían fallecido, ¿sí? Y eso ellos no lo sabían, pero yo sí lo supe por los registros que habían, pues, de las iglesias, ¿sí? Y lo mismo con mis abuelos, también habían tíos que, por ejemplo, papá y mamá tenían, pero pues que no conocían, pero que gracias como a esas fuentes documentales como que fui registrando, fui dateando, y pues ahorita como que esas ramas familiares las tengo más o menos como hasta el año 1700, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, a partir también de la historia del país, ¿no? De la violencia bipartidista, porque fue el contexto, por ejemplo, en el cual mis abuelos por parte de mamá pues llegan a Bogotá, pues hay también todo un entramado de cómo esos migrantes de ese momento llegan a Bogotá, pero también a dónde llegan, ¿no? Entonces empiezo como a atar cabos de, bueno, mi abuelo entonces llegó al centro, vivieron en el centro, una hermana de mi madre fue bautizada incluso en la Capuchina que queda al pie de la SAP, ¿sí?
pero también ellos viven en un barrio que se llama, que es donde se encuentra ahorita zona industrial, acá en Bogotá, pero que para la época de mis abuelos pues era la periferia de Bogotá, ¿cierto? Entonces empiezo como a reconstruir también a partir de esos relatos de mis abuelos, de la historia de vida de mis abuelos, pues también una forma de reconstruir pues el territorio, ¿no? Y también cómo se fue extendiendo Bogotá, pues a partir de mis abuelos, a partir de la vida de mis padres, ¿cierto? Mi papá, por ejemplo, él decide ser químico industrial, pero todo estaba atado también de que Bogotá estaba creciendo en ese momento, ¿cierto? Había pues esta incorporación de las carreras técnicas en el país, por ejemplo, y mi papá decide estudiar ello, pues porque antes había trabajado en la vidriera de Colombia, en la vidriera de Bogotá, había trabajado eh, en fábricas que estaban produciendo los recursos para construir la ciudad, ¿cierto? Entonces ahí uno empieza a comprender también desde el relato familiar, pues también la ciudad, también el país, y eso pues me ha tomado muchos años, mucho tiempo, pero pues fue también como gracias al doctorado que se pudo hacer eso. Y por otro lado, entonces para el proceso metodológico del libro, se generó un laboratorio, ¿cierto? O sea, se convocó a estos artistas migrantes, se nos vino incluso la pandemia, ¿cierto? Entonces no teníamos un lugar donde reunirnos, nos tocaba, como estamos ahorita, conectados, ¿cierto? Mediante apoyos de tecnología de información y comunicación, pues conectarnos, ¿cierto? De tener un horario, establecer un horario, una práctica muy juiciosa, y lo que empezamos a encontrar fue que la pandemia, ¿cierto? Como uno de los alicientes de la pandemia también fue reunirnos, ¿no? Entonces, eso también creo que posibilitó, ¿no? Como que se sostuviera durante esos 2 años y medio, pues todo el proceso, que hubo participación pues activa. Entonces, en las primeras sesiones sencillamente nos reuníamos a hablar, a conversar, ¿cierto? Hablábamos de las familias, hablábamos también de cómo cada uno de ellos, por ejemplo, los que venían de Venezuela, llegan hasta Bogotá, cómo fue el tránsito, cómo llegaron, por qué salieron, ¿cierto? O sea, empezamos a tener como una conversación fluida y pues a reconocernos durante mucho tiempo. Este trabajo fue más o menos como de 2 meses, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a identificar, bueno, la frontera que es grandísima, que no es solo el puente Simón Bolívar como el cruce principal, sino está el cruce por Arauca, está el cruce por el Táchira, que en los relatos que ellos tenían también de amigos, de familiares, empezaron a emerger, por ejemplo, que habían pasos de trocha, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer un estudio, por ejemplo, de la frontera, sencillamente. ¿Cuántos pasos fronterizos hay en en esa relación entre Colombia y Venezuela? ¿Sí? Identificamos como principales 9 pasos fronterizos diferentes, ¿sí? Que no son explícitos, por ejemplo, en el libro que se publica, pero que sí están explícitos de alguna manera, digamos, en las imágenes, en los relatos, ¿cierto? Como el paso de combustible ilegal, ¿cierto? Como que están ese paso por medio de los vehículos, están los pasos oficiales, los pasos de trocha, etcétera, etcétera. Está el río, están las crecidas del río. Eh, entonces empezamos, primero fue como con imágenes sobre la frontera, ¿no? Entonces está la imagen del puente, está la imagen de la trocha, está la imagen de tal cosa, y a partir de la imagen entonces fuimos al texto, ¿no? Bueno, esta imagen va a estar acompañada con este texto, pero
necesitamos hablar del contexto, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando allá? Esta historia, esa persona que estaba moviéndose por la frontera tenía hijos que dejó atrás, que perdió, ¿cierto? O sea, había una contextualización también sobre cada una de esas imágenes. Había una descripción, había una imagen, había un contexto, pero lo más interesante fue ver eso, ¿no? Fue ver que entre lo metodológico empezó a emerger el relato como tal, que estaba cargado de todas esas cosas que la gente, por ejemplo, en una entrevista no dice. ¿Sí? Cuando se entrevistaba a los migrantes, pues ellos me decían, listo, Daniel, yo voy contigo, hacemos el laboratorio, pero bueno, ¿cómo va a ser esto? Porque ellos no entendían al inicio, ¿no? Porque sencillamente nos sentábamos a conversar o nos sentábamos a hacer otras cosas. Y como que a ellos les pesaba mucho el contar otra vez las cosas, ¿no? El contar otra vez para qué, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, un investigador que venga de las ciencias humanas, que trabaje a partir de entrevistas, pues ellos ya estaban mamados de entrevistas. O sea, ¿para qué las entrevistas? Entonces empezamos a hablar más como desde la familia, más desde las cosas cotidianas. Por ejemplo, hablábamos de la comida. Oye, ¿cuál es la comida que más extrañas acá? Pero cuando llegaste al país, ¿con qué tipo de comida te encontraste? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, empezamos a hablar únicamente del cambio cultural a partir de la comida, a partir de las enfermedades, ¿cierto? Entonces hablamos de las enfermedades, hablamos de la comida, empezamos a hablar de un montón de cosas que pienso que fue lo que fortaleció pues ese proceso metodológico para haber hecho pues un laboratorio y, por ejemplo, no trabajar a partir de entrevistas o únicamente el taller donde la persona dibuja y ya, sino que lo primero fue como un ejercicio de escucha, de tejido, ¿cierto? En eso consistió el proceso metodológico. Y cuando ya teníamos escucha, ya teníamos tejido, ya nos habíamos configurado como un grupo, pues empezamos a decir, oiga, sí, sería bueno identificar, bueno, cuáles son los pasos fronterizos, por eso el libro se llama así. Inicialmente no sabíamos que iba a ser un libro, ¿cierto? Solo que iniciábamos con imágenes, como con fotos que cada quien tenía de esa frontera por la cual pasó, ¿no? Entonces partimos fue de una imagen. De una imagen se describió el texto, después venía el contexto y después la carga ya de la vivencia, ¿no? Pero esa carga se la empezaron a meter ellos solitos, ¿no? No fue ni mediante una entrevista, ni mediante cosas, sino que en la propia práctica empezó a emerger todo, ¿no? Entonces cosas como que yo tenía que empacar mis títulos, pero los tenía que empacar muy bien, o porque si pasaba por la frontera oficial, pues de pronto lo que iban a hacer era cogerme los títulos y los iban a romper porque era lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Entonces una de las personas que fue participante, pues nos contó, por ejemplo, esa experiencia, ¿no? Y cuando ella tenía su maleta y eso y llega a la frontera, entonces hay uno de estos personajes de la frontera que empezaron a emerger, que no existían, pero que aparecieron pues en esa migración, que eran los que tenían el oficio de cargar las maletas, ¿no? Y ya como que era automático, como que veían a alguien, cogían las maletas, se las llevaban y las cruzaban, porque había un tumulto de gente que no dejaban pasar y pues la gente iba muy cargada. Entonces lo que hacían estos personajes era treparse, ¿cierto? Las maletas y pasar por en medio de toda esa gente hasta el otro lado. Entonces, por ejemplo, la chica estaba muy preocupada que por sus documentos, que por sus papeles, que porque uno de estos señores se los había trepado y se los había llevado y ella era corriendo detrás de él, pues pensando era en sus papeles, ¿no? Entonces, como que ese tipo de imágenes y de historias regularmente no se cuentan en una entrevista, pero sí cuando
surge un proceso metodológico como este, sí se empiezan pues a evidenciar, ¿no? Esos relatos, eh, pues en términos ya de la práctica y del tiempo, ¿no? Bueno, Daniel, yo quisiera preguntarte de manera muy particular, ¿cómo le aporta la narratografía al objetivo principal de Transmigrarts? Es decir, ¿cómo le aporta la narratografía a reducir las vulnerabilidades de la población migrante? Mm, pues yo pienso que en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, desde las voces de las propias personas, ¿no? Desde las voces me decían que desde que era una terapia, ¿no? O sea, como que todo ese proceso que estuvimos trabajando juntos, pues para ellos pues fue una terapia. Fue un alivio pues para el encierro en medio de la pandemia también, ¿no? Pero más allá de eso, entonces creo que el aporte no viene a lo académico, a lo conceptual o a la narratografía como concepto, sino el aporte humano, ¿cierto? Que generó pues ese proceso metodológico, ¿no? Permitió entonces reparar, ¿no? Por ejemplo, una de las chicas no podía hablar por eso, porque si se subía en un taxi, si se subía en un carro, le preguntaban algo, que de dónde eres, pues se le iba a salir el acento venezolano, entonces ya la iban a juzgar, ya la iban a, ¿cierto? En el trabajo. Entonces como que el proceso también les permitió como soltar muchas cosas, ¿sí? Como también reencontrarse con su propio origen, por así decirlo. Entonces como que hubo una reconexión también con sus propias historias. Eso me pareció súper interesante de todo el proceso, que una reconexión con su propio origen, con su propia historia y de un reconocimiento como colectivo también, ¿no? Entonces ya al final, cuando publicamos el libro, cuando empezamos a socializar el libro, entonces ellos ya se conocían como parte de algo, ¿cierto? Pero ese conocerme como parte de algo no surgió solo con la publicación del libro, sino que surgió pues en el encuentro, cuando teníamos esas sesiones de laboratorio, donde la gente empezó a contar las cosas que le pasaban, pues decía, oiga, a este loco también le pasó eso que me pasó a mí, ¿cierto? Lo vivimos de pronto en tiempos diferentes, de maneras diferentes, pero también le pasa lo que me pasa a mí, ¿cierto? Entonces se pudieron también reconocer en el otro y al tiempo de reconocerse, pues en el otro, pues hubo un reconocimiento colectivo, ¿no? Entonces, para mí, creo que ese es uno de los principales aportes. En mí también, por ejemplo, hubo una transformación, ¿no? Como también en este sentido de reconocer esa propia condición familiar, eh, de transformar la forma también de relacionarme con el arte, ¿no? Con la propia narrativa gráfica, desde la ilustración, desde la narración, pero esto como que me permitió girar, ¿cierto? Girar como el uso de la práctica, ¿cierto? Y convertirla, por ejemplo, en cómo representar lo simbólico, cómo representar una vivencia, ¿cierto? Cómo le enseño al otro también a que represente una vivencia, ¿sí? Entonces hubo talleres también de dibujo, pues los hubo, evidentemente. Hubo talleres de dibujo, por ejemplo, hubo creación de personaje. Si ustedes vieron ese personaje de gafitas que está al inicio, que es como la voz del prólogo, por ejemplo, fue un personaje heterónimo, ¿no? Y ese personaje heterónimo que se llama Chamaf García, que es la autora del libro, pero es una autora pues que nos representa a toda esa colectividad, pues terminó siendo como parte de un ejercicio de creación de personaje, ¿no? Entonces sí creo que hay unas transformaciones profundas, por ejemplo, el tema de la escucha, del cuerpo, eh,
Sí, ya no era lo que yo podía enseñarles a ellos como docentes, sino pues era lo que se estaba practicando en ese momento, ¿no? Y era trabajar pues con memorias, era trabajar con experiencias, era trabajar también con vulnerabilidades, ¿no? Muy bien, Daniel. Te voy a pedir el favor que dejes de compartir porque se está viendo solamente la página del libro y casi no se te ve a ti. Deja de Ok, compartir imagen, por favor. Eso, muy bien. pero creo Eh, que yo no estoy compartiendo, espérame un no, ya segundo. estabas compartiendo antes, ya acabas de dejar de compartir. Ya, Bueno, listo. hay dos preguntas. Hay una por el chat que te la voy a hacer primero y aquí a mi lado se encuentra Uracelmi Castro, que es la directora del colectivo teatral Piel Adentro, que también quiere hacerte una pregunta. Entonces hago primero la que Sí, llega por el chat. Buenos días, en este momento no tengo la posibilidad, esto le escribe Luis Carlos Naranjo Ospina. En este momento no tengo la posibilidad de encender la cámara ni el micrófono, pero me gustaría mencionar que es muy interesante la apuesta de investigación y creación que plantea el profesor Oscar Daniel. Me gustaría además que pudiese ahondar en el concepto de narratografía, en lo posible, si pudiese darnos algunos referentes para poder rastrear esta interesante apuesta. En la misma línea, solicitarle que nos cuente cómo realizó el proceso de análisis o interpretación de las narrativas en coherencia con esta apuesta metodológica que podría denominarse contrahegemónica. Muchas gracias. ok. Bueno, de sencillamente, o sea, la narratografía surge como pues una apuesta, ¿no? Yo venía trabajando pues en la narración gráfica, ¿no? O sea, uno de los puntos de partida es la narración gráfica, pero no vista como la práctica artística únicamente que trabaja en imagen y texto, ¿cierto? Cuando tú lees un cómic, por ejemplo, tú trabajas esas dos relaciones, está todo el tiempo imagen-texto, pero también hay un narrador, ¿no? En la narración gráfica hay veces aparecen figuras que se llaman didascalias, por ejemplo, que trabaja bastante Monique también, o se trabajan en el teatro, ¿no? Que son esas acotaciones que interrumpen por momentos la narración, ¿cierto? Y entran a describir cosas de lo que está pasando, ¿no? O son la pausa de momentos para contextualizar, ¿no? Entonces, a partir de esos tres elementos de la narración gráfica, pues yo venía configurando precisamente cómo comprender o cómo recoger esto que se está produciendo en el laboratorio, que es una imagen, ¿cierto? Que es un texto, pero que le damos ese tono de didascalia para darle un contexto. Pero lo que pasa ahí es que entonces ya emergió otra cosa y es lo que te estoy contando, que fue la vivencia, que incluso me pareció mucho más chévere porque entonces no era el relato de la entrevista, ¿cierto? Que se le hace al migrante, sino realmente era el migrante hablando de su condición, de su experiencia corporal, de cómo se sintió, ¿cierto? De cómo vivió, por ejemplo, un choque cultural acá en Colombia, ¿cierto? De que se afectó emocionalmente porque perdió de su familia o por los libros que dejó atrás, ¿cierto? Se convirtió en otra cosa y ahí fue cuando surgió la vivencia. Y en la vivencia lo más interesante es que cuando estaban juntas las cuatro cosas, pues empezaron a surgir más cosas aún, ¿no? Entonces, en el análisis, pues de pronto en la imagen surge un personaje, ¿cierto? Que es el que pasa las maletas. Pero ya con esos cuatro elementos, entonces ya no es solo el que pasa las maletas, sino que se configura como el trochero, o sea, también tiene un nombre, ¿cierto? Porque la vivencia que tienen las personas le da un nombre. También como se lo da a las perreras, ¿no? Que eran como estos vehículos en los cuales ellos se subían, ¿cierto? Cuando estaban migrando, como estos camiones improvisados que estaban completamente llenos de gente, entonces que se ya denominaban las perreras, entonces surgieron, por ejemplo, esa otra imagen, pero entonces sin la vivencia no,
no funciona, ¿cierto? O sea, mi papel no fue como el de otros narradores gráficos, ahora sí que en Colombia trabajan, por ejemplo, el cómic, y lo que hacen es entrevistan a una comunidad, ¿cierto? Reconocen la historia de la comunidad y después ellos, un guionista, hace el guión, después otro ilustra todo lo que quiso decir la comunidad. Entonces, ya fue una metodología que se alejó, por ejemplo, de ese modo, ¿no? O sea, no es el modo del guionista y del ilustrador, sino que la metodología se trasladó a la persona porque la persona es la que tiene la vivencia, ¿cierto? Y la persona es la que puede reconocer. Y en el análisis de académico que yo hago, empiezo a categorizar, por ejemplo, que hay cuerpos que habitan la frontera, ¿cierto? Que no son los cuerpos que se dan en cualquier otra condición, sino que específicamente se dieron en ese contexto y en ese tipo de frontera, ¿no? Entonces, surgen estos personajes a los que hay que pasarles plata para poder pasar por el paso de trocha, ¿cierto? Ahora ya no es solo el que toca pagarle y que vigila, que construye el paso de troche y toca pagarle, sino hay otro que se la pasa armado, que se la pasa con capucha, que vigila, que tiene una pistola y ahí surgen como estas dramaturgias de la frontera que en un momento pues yo presenté cuando estuve el proceso de la tesis, ¿no? Pero siguen apareciendo muchas cosas. O sea, este tema de la narratografía, que fue lo que emergió allí, como que me ha permitido empezar a analizar cada vez más capas, ¿cierto? Porque no solo se quedó en eso que presenté en la tesis, sino que hay más información que sigue apareciendo. Y ahorita pues quiero como empezar a escribir un libro específicamente porque pues han surgido como artículos. Ahorita se va a publicar un artículo en una revista acá en Bogotá que habla específicamente de la narratografía como metodología emergente, ¿sí? Y que habla ya desde otros componentes que no es solo la imagen, el texto, el contexto y la vivencia, sino también como un enfoque metodológico, porque también lo decían los participantes, esto es algo que no hemos visto antes, ¿cierto? Habían cómics que hacía el guionista, que hacía el ilustrador sobre un hecho de violencia en Colombia. Eso hay, eso existe. O sobre la vulnerabilidad en Colombia, eso existe, pero que sea contada desde la voz y dibujada desde las propias personas es algo que no existe, ¿no? Entonces, o hasta ese momento, pues no existía. Entonces, creo que pues también estoy como en la obligación de seguir escribiendo en torno a eso que emergió ahí, que fue uno de los resultados de la tesis. Muy interesante. Pero Voy a pasarle el micrófono a Uracelmi Castro. Adelante, Uracelmi. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones y gratitud. Un trabajo maravilloso, humano, profundo, y creo que nos llega a toda esta humanidad, porque son realmente pocos los pueblos en este planeta que pueden decirse que no son emigrantes, porque realmente es una humanidad emigrante. Y bueno, solamente preguntarte si todo eso que pasó piel adentro, todo eso que sintió la gente, qué efectos psicosociales aparecieron con mayor claridad o que está por escribirse también, porque no sé si el libro contenga alguna parte de los efectos psicosociales de todo este trabajo tan maravilloso. sí, pues el libro recoge varias cosas. Hay cosas, por ejemplo, también que se decidieron no dejar en el libro, ¿no? Porque la gente pues no estaba preparada o para decirlo o no quería decirlo o corría el riesgo
en algún sentido, pues de que eso estuviera en el libro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí hubo un trabajo de edición en el cual pues se dejaron muchas cosas también por fuera. Eh, pero lo más interesante y es lo que puedo reafirmar es que cuando volvemos a reunirnos 2 años después, incluso el año pasado también nos volvimos a reunir y empezamos como este proceso también, bueno, tengo unas preguntas, me las quieren responder y me las respondían y pues hubo también mucha gratitud frente al proceso, pero también en torno a lo que les comentaba antes, ¿no? Mucha gente se reconoció ya a sí misma como un migrante. Ay, sí, yo soy migrante, yo no tengo problema. O sea, como que hubo una transformación emocional también en ellos, en la forma de comunicar, darse cuenta de eso, que no estaban solos, también creo que fue como algo diferente y que incluso pues ya cuentan de otro modo su migración, ¿no? Porque no están con el sesgo de lo que les decía ahorita como del entrevistado, ¿cierto? Sino que ellos mismos transformaron su propia experiencia en otra cosa. Y creo que hacia eso va la narratografía, que tiene que ver es con la transformación de la experiencia. Una cosa es que tú tengas tu memoria, te quedes con el recuerdo, te quedes con tu lucha interna, pero otra cosa es que tengas la posibilidad de que eso salga, ¿cierto? Y que se vuelva un registro poético, que se vuelva algo visual, que se vuelva algo narrativo. Entonces, como que la propia Chamaf, que es este personaje heterónimo, como que encarna, ¿no? Entonces, que si este es una práctica que encarna, sí, esta es una práctica que encarna desde el hacer, digamos, la experiencia, pero no la encarna, creo que en ese sentido, para que la persona saque todos sus demonios, digámoslo así, y que después quede luchando sola con sus demonios, sino que, o sea, no solo activa eso, sino que trabaja a partir de eso para transformarlo en algo más. Pero pues eso necesita mucho tiempo. Eso es como lo que puedo decir, ¿no? Que es el alcance de pronto que no tuvimos con los talleres de transformación de Transmigrar, que sí hubo cosas muy potentes en los talleres de transformación, pero creo que en el alcance está más en el trabajo a largo aliento que en los trabajos más cortos, ¿no? Sí, las nuevas narrativas es un alcance de Transmigrar, porque eso quienes vivimos el proceso con Transmigrar fue muy evidente, narrarnos de otra manera y tal vez no en un primer Exacto. momento, a posterior, A posterior. sí. Sí, incluso pues hay mucha gente que participó de varios talleres de Transmigrar, ¿no? Por ejemplo, participantes que yo tuve participaron de mi taller, pero también de otros talleres que se dieron acá en Bogotá y se fue también configurando otro tipo de comunidad, que eso pues fue muy interesante también. Muy bien, aquí Luis Carlos Naranjo dice muchas gracias por su respuesta y en general por su presentación. Bueno, no hay más preguntas por el chat. Aquí el público presente, aquí hay otra pregunta, entonces adelante. Bueno, mi pregunta es, porque no me quedó muy claro, ¿a qué te refieres con edición comunitaria? Ah, ok. La edición regularmente, cuando se trabaja en una publicación, ¿cierto? Tradicionalmente, pues hay alguien que escribe y hay una persona como que cuida lo que el otro escribe, ¿cierto? Como que edita, o sea, está el cuidado de esa edición, está el cuidado de ese libro. Entonces, cuida la diagramación, o sea, puede que no sea el diagramador, ¿cierto? Pero cuida la diagramación,
cuida la corrección de estilo, cuida la fuente, cuida que ese libro se pueda leer, por ejemplo, ¿no? Que tenga el tamaño adecuado, el espacio adecuado, las márgenes adecuadas. Entonces la edición comunitaria pues va en dos vías, ¿sí? Es un concepto reciente también en Colombia. Una de las personas que lo lanza es Margarita Valencia en el Caro y Cuervo, ¿sí? Yo también hice un diplomado en estudios editoriales en el Caro y Cuervo, y ella empezó a hablar de la edición comunitaria, y la edición comunitaria primero tiene una circulación local, o sea, es más chiquita, ¿cierto? Regularmente se edita en comunidad, ¿sí? Se edita en comunidad. Es decir, como que no hay un curador que cuida esa edición como tal, sino que las personas aportan para algo que va a circular a nivel local, a nivel comunitario, ¿cierto? Que no va a salir de la comunidad, es para la comunidad. Y regularmente pues recurren a mecanismos pues en donde su autonomía les permite llegar a una edición, ¿no? Entonces hay veces se recurre al fanzine, se recurren a formatos de edición cartonera, por ejemplo. Entonces la edición comunitaria tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, en el caso de este libro, por ejemplo, este libro también como que, no el libro, yo, y el proceso y la investigación vio crecer una editorial que venía soñada desde Venezuela, ¿sí? Entonces, dos migrantes que venían de Venezuela tenían el proyecto de hacer una editorial, y esa editorial nació en Colombia, ¿cierto? Esa editorial se llama El Taller Blanco. Ellos por pandemia, ellos vivían en Bogotá, cuando llegan a Bogotá vivían en Bogotá, pero por pandemia les toca irse hasta Jamundí, ¿cierto? Les tocó desplazarse porque ya no podían sostener el costo de Bogotá, todo estaba súper caro, ellos les tocaba quedarse encerrados, no podían hacer mucho, entonces como que encontraron un familiar en Cali, se fueron a vivir a Jamundí, nos seguíamos reuniendo virtualmente porque incluso ni siquiera todos estábamos en el mismo punto geográfico, y ellos empezaron a construir su editorial desde Bogotá y empezaron a publicar en Bogotá y ahorita están establecidos en Jamundí, ¿sí? Y es una editorial, una de las editoriales independientes más conocidas en poesía sobre todo. Ellos tienen 3 colecciones, bueno, 4, en poesía, en narrativa y otra que se llama Escolios, que tienen como libros de ensayos, textos de ensayos, crónicas y demás. Y con este libro, con Pasos en el Borde, que hicimos fue una coedición, pues surgió una cuarta línea que es la de narración gráfica para esa editorial también. Pero me refiero en este contexto a la edición comunitaria, pues uno porque hubo como 3 editores para el libro realmente, y autores, pues todos fuimos autores como dicen, del mismo hijo, del mismo libro. Por eso llegamos a esa conclusión de utilizar una figura heterónima, que era un personaje ficcional que fuese autor, pero en el cual cada uno dio su aporte. Por ejemplo, el libro, la tipografía que se diseñó para el libro solo existe en ese libro, porque uno de los participantes quiso diseñar la tipografía a partir de escritos de cartas manuscritas de migrantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la tipografía se diseñó para ese libro, ¿sí? Tiene como 4 ilustradores, tiene 3 editores, tiene como 7 escritores, ¿sí? Y entonces el proceso de edición comunitaria pues se refiere que durante esos 2 años y medio, igual no solo produjimos las imágenes, no solo produjimos los textos, tomamos decisiones en común sobre qué textos iban, qué textos no, por qué, ¿cierto?
o sea, por eso se habla de un proceso más de edición comunitaria como una apuesta pues común de lo que ocurrió allí. Ya. Ah, muchas Listo. gracias. Tengo otra Bueno, pregunta y es, ¿la narratografía incluye de pronto también imagen en movimiento, como videos o cosas así? puede incluirla. Sí, o sea, la narración gráfica, ¿qué es? O sea, es imagen en secuencia, pero tú puedes trabajar una fotosecuencia, puedes trabajar con dibujo, puedes trabajar animación. O sea, la narración gráfica incluye la animación, ¿cierto? Si la narratografía se para sobre, digamos, esos mismos elementos que sostienen a la narración gráfica, yo puedo trabajarla, por ejemplo, con grabados ilustrados. Sí, cuando ustedes vieron esta idea del cordel, cuando vieron la idea de los tipos móviles, pues hay también como un principio del grabado, de la secuencia, que incluso no es únicamente de la imagen, sino también del texto, la composición del texto, que puede ser dibujo, puede ser un mapa, ¿cierto? También por eso las cartografías, ¿sí? Incluso podemos sacar de esa noción bidimensional del mapa y empezar a generar conexiones tridimensionales de un mapa, ¿cierto? Entonces, se puede ir a lo multimedial, ¿sí? Por ejemplo, mi primer trabajo de pregrado era cómo pasar las unidades del cómic al medio digital. Se creó una propuesta que se llama Entre Historias, ¿sí? Donde, por ejemplo, la viñeta, ¿cierto? Una viñeta, tú tienes una página, pero en lo digital no tienes página, sino tienes pantalla, ¿cierto que sí? Partiendo de ahí. La viñeta, tú tienes varias viñetas que son estos cuadritos, pero en lo digital la viñeta puede ser una ventana, ¿cierto? Y ahora si lo piensas así, ¿qué ocurre detrás de una ventana? ¿Cierto? Una ventana puede desplazar cosas, puede ocurrir un video, ¿cierto? Es decir, como que esa estructura de lo que, o sea, la narración gráfica no solo refiere al cómic, sino es mucho más amplio, ¿no? Utiliza el lenguaje, pero es mucho más amplio. Mira, aquí hay otra pregunta. Buenos Sí, días. buen día. Un placer escuchar precisamente todo. Mi nombre es Alejandro. Hay dos preguntas. Una va en la línea, ¿qué otras alternativas se buscaron aparte, digamos, de la línea gráfica? Si fue de pronto fotográfico, pictórico o incluso incrustar también la parte escultórica. Por otro lado, la otra pregunta es si en lo que estás continuando realizando, se buscan otras fronteras diferentes, pues en este caso a las de Venezuela. Ok, bueno, varias cosas. A ver, es que en este no tengo acá las imágenes. Por ejemplo, en el taller de Transmigrar, pues utilizamos mapas, utilizamos dibujos, utilizamos escritos, ¿sí? El tema también, pues, de la imprenta manual era como los resultados, por ejemplo, del taller se daban en frases, entonces donde la gente iba componiendo su propia frase, la entintaba, la imprimía, ¿cierto? Entonces hubo como otro nivel, utilizamos también borradores, ¿sí? Por ejemplo, grabados en borrador, varias personas, por ejemplo, en los mapas para representar algo que para una colectiva había sido muy importante, entonces la trasladamos a una imagen primero en un tablero y del tablero pues se pasaba la imagen a un borrador, se sacaba ese grabado y por ejemplo se imprimía para hacer un fanzine, que eso también lo hicimos. Entonces también recurrimos al fanzine. Actualmente, por ejemplo, yo trabajo
con juguetes, ¿no? Como juguetes, activadores de memoria. Ya ahorita que mencionas lo escultórico, de pronto yo no voy a la escultura como práctica escultórica, pero sí utilizo como los objetos, ¿sí? Como los objetos. En otro taller sí recurrimos, por ejemplo, a la plastilina, que fue con el taller de Aline, ¿no? Recurrimos a la plastilina, recurrimos a elaborar unos vestuarios, por ejemplo, para unas muñecas, una práctica que ella tenía, por ejemplo, con una colectiva de mujeres jóvenes, ¿cierto? En un corregimiento de Bolívar, donde se hizo pues esa práctica. Entonces, como pensando en esas otras posibilidades, sí están. Creo que me hace falta una parte de tu pregunta. ¿Me puedes recordar cuál era? Otra parte de la pregunta, bueno, o es otra pregunta en sí, es frente a si lo que estás continuando se plantea o se buscan otras fronteras o zonas fronterizas diferentes. Ah, ok, vale. Más que fronteras, yo pienso que lo que encontré, que también fue el otro resultado, es que la metodología se puede aplicar a otras vulnerabilidades, ¿sí? O sea, creo que también venía como algo inconsciente, algo que venía instalado en otras prácticas que ya había hecho previas. Por ejemplo, yo trabajaba con habitantes de calle, con adulto mayor. Sí, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en una licenciatura en educación infantil, ¿cierto? Y estamos trabajando prácticas con niños, incluso con primera infancia. Entonces, creo que es posible aplicarlo en un sentido más amplio, no solo a la migración, sino precisamente a vulnerabilidades que tienen las personas. Sí, por ejemplo, personas en condición de discapacidad. Sí, estuvimos trabajando también una tesis de maestría hace unos 5 años, 4 o 5 años, se finalizó, en donde pues se trabajan a partir de narrativas, ¿sí? De los niños, de las niñas, incluso de las familias, de artistas formadores, de docentes, ¿sí? Y trabajamos en el contexto, por ejemplo, de únicamente con narrativas desde el arte, como desde esos distintos lugares, para generar como una cartografía específicamente eh, pues de diversidades, ¿no? Que se pueden aplicar con prácticas artísticas, ¿no? Como desde los relatos de las niñas, los niños y demás. Entonces creo que más que fronteras geográficas, creo que también la investigación a este momento la puedo empezar como a desplazar en sí para el trabajo con vulnerabilidades, que creo que es como el lugar más pertinente y adecuado, y ahí pues sigue entrando la migración, sigue eh, pues estando muchas más cosas, ¿no? Hacia el final de la tesis, por ejemplo, estaba toda la situación ya hablando de migración. Eh, ¿De qué? Del cruce pues hacia Panamá, ¿no? O sea, vivimos también como toda esa otra migración de lo que estaba ocurriendo allí. Vivimos también fuertemente lo que estaba pasando también hacia el norte de Santander, ¿cierto? Con unos procesos de violencia muy complejos que se dieron en ese momento, en el Catatumbo, ¿sí? Y empezaron pues a emerger otras cosas dentro de la migración, que me parece que también generó como otros personajes, por ejemplo, en términos de esas migraciones que hubo después de finalizar el proyecto de tesis doctoral, y que creo que es donde pues se puede como seguir aplicando como la propuesta o en esa clave de migración.
Bueno, en ese Daniel, sentido, en esa clase. Muchas gracias. ya estamos Vale. llegando. Hola. Daniel, ya estamos llegando entonces al final de nuestra charla. Aquí por el chat, Diana nos dice gracias, gracias, gracias. Y bueno, yo me sumo a ese agradecimiento. Muchas Ok. gracias por haber estado con nosotros. No me resta más sino que invitarte a ti e invitar a todos los que están aquí presentes y a los que quienes están conectadas y conectados al próximo jueves a las 9 de la mañana, como es usual, a la conferencia Reflexividad Ética en la Investigación Creación Aplicada con Población Migrante. Pensar y actuar desde las vulnerabilidades, que la dictará la profesora Marion Sauveur, de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès. Entonces, bueno, bienvenida, muy bienvenidas y bienvenidos todos y todas el próximo jueves. Gracias nuevamente, Daniel, y esperamos tenerte, ojalá presencialmente aquí en la Universidad de Antioquia nuevamente. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, el tema de los jueves es que, por ejemplo, tengo cruce con una clase. Entonces me toca ver la grabación, como dice. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Para Pero eso tenemos el canal de YouTube de la facultad y allí exacto. quedan grabadas todas estas charlas. Bueno, un feliz día Bueno, para ti, para todos quienes están conectados, mil para todos gracias, los que están Agustín, acá. por la invitación. Bueno, Gracias a todos por la escucha, por las preguntas. hasta luego. Bueno, que tengan buen día. Gracias, lo mismo. Gracias.